Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Crees que comunicar es innato? ¿O que el liderazgo es solo para unos pocos? Es hora de desmantelar esa idea, esta creencia sobre todo. Bienvenidos a Click Big Insight. Este es mi lugar, este es mi espacio y los invito a ahondar en este maravilloso mundo del coaching, de la comunicación y del marketing. Este programa, este podcast se llama El bricolage de la comunicación y el coaching para el liderazgo. Hoy tenemos el honor, con mucha alegría recibo a Alberto Blasco, director de IDEAR GA. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo que... Exactamente, muy contento y reconocido por estar acá. Así que muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Bueno, el tema que nos acontece y nos trae por este lugar es conectar el ser con la comunicación. Ajá. Entonces, yo te quería preguntar, sabemos que en IDEAR hablan de la integridad, del compromiso y la confianza como pilares. Uh-huh. ¿Qué tan esencial es que un líder o un emprendedor sea congruente con su mensaje antes de que siquiera pudiera emitirlo, digamos? O sea, ¿cómo nos ayuda el coaching ontológico a construir esa base de ser? Desde donde nosotros lo vemos, la integridad básicamente tiene que ver con hacer lo que digo y digo lo que pienso. Y esto es elemental para que podamos ser coherentes con las personas que nos ven. En general, lo que las personas ven es lo que nosotros hacemos, no lo que nosotros decimos. Nosotros podemos decir cualquier cosa, pero la persona nos va a seguir, si somos líderes o no, en función de lo que estamos haciendo y no de lo que estamos diciendo. ¿Y cómo sabemos lo que estamos haciendo? Es decir, desde el ser, ¿cómo me paro en ese lugar? Desde el único lugar que te podés parar es de quien está haciendo. El ser, como decimos siempre coaching, hoy puedo ser de una manera y mañana puedo ser de otra, con lo cual lo único que podemos hacer es estar siendo. Entonces, para reflexionarlo, un líder, ¿Sí? ¿qué está haciendo? Está haciendo quien sea en ese momento. En ese momento, ese líder o ese que quiere ser líder puede estar siendo alguien que dice una cosa y que hace otra. O puede estar siendo un líder que dice una cosa y hace lo que dice. El seguidor lo que va a hacer es ver si lo que está haciendo tiene que ver con lo que está diciendo. Es decir, que el liderazgo es diseño. ¿Cómo, perdón? Es decir, que el liderazgo es diseño. Diseño del ser. No, el líder es quien está haciendo, no hay un diseño anterior. Él es quien está haciendo. Pero y quien quiere ser. A partir de eso, él va a ser determinado líder. Claro, yo me pregunto lo siguiente. ¿Cómo hace una persona que quiere mejorar? Sí. Que quiere liderarse. Sí. Desde el coaching, ¿qué herramientas tenemos o cómo hacemos para trabajar en eso que todavía no somos y queremos ser? Bien. Lo que es fundamental es que nosotros decidamos quién queremos ser. Bien. Esto que parece obvio, en general lo que vemos es que no es tan obvio. Es decir, ¿qué tipo de persona quiero ser yo? Y en función de esa definición de la persona que yo quiero ser, haré las cosas que correspondan para ser esa persona. Nosotros siempre decimos que hay un ejercicio muy simple y muy difícil, que es que al final de cada día nos podemos poner delante de un espejo y decir, las cosas que hice hoy, ¿me alejan o me acercan de la persona que quiero ser? Si me acercan, es fantástico. Y si me alejan, entonces ¿para qué las hice? Y entonces la idea es no volver a hacerlas, porque si no estoy haciendo cosas que me alejan de la persona que quiero ser. Entonces, ¿qué tipo de líder quiero ser? Por ejemplo, tomemos a un emprendedor. ¿Qué tan esencial es que un líder o un emprendedor sea congruente con su mensaje? Esta pregunta que te hacía hace un ratito. Antes de que siquiera pudiera emitirlo.
¿Y cómo alguien va a ser coherente con su mensaje si todavía no lo emitió? Ahí no lo entiendo. ¿Habrá una brecha para trabajarse desde la persona? Si quiere ser emprendedor, por ejemplo. La situación es esta. Él, si quiere ser emprendedor, tendrá que definir que quiere ser una persona emprendedora y tendrá que definir qué tiene que hacer entonces para ser un emprendedor. Pero hasta ahí no hay ningún tipo de mensaje. Ah, bien, ahí va bien entender. Entonces, ¿cómo debería ser? Como la persona decida qué quiere hacer. O sea que siempre es en este auto darse cuenta de lo que uno quiere. Absolutamente. El tema es el que no sabe qué quiere, ¿no? En eso nos ayuda el coaching. Bien, a ver. En que nosotros podamos definir con las herramientas que nos da el coaching, con las distinciones que nos da el coaching, qué tipo de persona queremos ser. Nos acerca a la reflexión y nos dice, nosotros solo podemos ser observadores en la vida. Entonces, ¿qué tipo de observador quiero ser? Quiero ser, ejemplo, un observador que se queja de todo lo que ve, o quiero ser un observador que de lo que ve intenta sacar lo mejor que pueda sacar de esa situación. Eso depende de él, ¿Eso siempre. nos planta, digamos, en una posición como positiva de la vida o una posición negativa de la vida? Absolutamente. Ok. Es decir, siempre lo único que importa es lo que yo hago ante lo que sucede, no lo que sucede. Porque lo que sucede, generalmente nosotros no podemos modificarlo. Sucede. Lo que sí es exclusivamente una función y una responsabilidad nuestra es qué voy a hacer ante eso que sucede. Y eso va a determinar qué tipo de vida voy a llevar. Estamos hablando desde quizás una vida desde de la victimización o desde una responsabilidad de quién quiero ser. Sí, desde lo más ínfimo a lo más importante. Mirá, un ejemplo, si me permitís. Sí, cómo no. Hace unos años había ido a dar unas charlas a la localidad de Merlo, en San Luis. Me había contratado un instituto a nivel nacional e iba gente de diferentes lugares del país. Como sucede generalmente en Argentina, si querés ir de un lugar a otro del interior del país, normalmente tenés que pasar por Buenos Aires, porque no hay suficiente conexión de vuelos para poder hacerlo. Cuando ya estábamos en la charla, una persona cuenta lo mal que le había resultado el viaje porque había hecho escala en Buenos Aires y el avión para San Luis había demorado, no sé por qué, como 5 horas. Y entonces se quejaba porque le había pasado mal en Aeroparque, perdiendo el tiempo, que esto y que lo otro. Otra persona que le pasó exactamente lo mismo, porque tomaban el mismo vuelo, dijo, yo lo pasé fantástico, porque dejé mis cosas en el Aeroparque, en un locker, y me fui al shopping. Y me pasé 4 horas dando vueltas en un shopping que de la ciudad donde ella era no tenía esa alternativa. A las dos les pasó exactamente lo mismo, lo vivieron de manera diferente. Y esto sucede con cualquier cosa de la vida. Somos nosotros quienes decidimos cómo vivir las cosas, independientemente de lo que suceda. Qué interesante lo que contás. Todo esto, ¿dónde lo podemos aprender? Por ejemplo, en tu escuela. ¿Cómo es que introducen a los alumnos o a la gente que quiere estudiar de coaching? Y aprovecho también para decirte que cuentes qué es coaching, porque hay mucha gente que por ahí nos va a estar viendo y no sabe qué es el coaching. Bueno. Y cómo pueden aprovechar estas herramientas que nombrabas hace un momento atrás desde tu escuela. Bueno, ¿qué es el coaching? Es una disciplina que se ocupa de potenciar las capacidades de las personas y de las organizaciones. Básicamente eso. Cuando iniciamos nuestros cursos siempre, todos los años, ya desde hace 18 años, sí, lo que yo digo es, si ustedes vienen a buscar alguna cosa nueva que no haya existido hasta ahora, no es el lugar. Porque todo lo que van a ver en el coaching ya existía desde hace 4.000 años.
Alguna vez lo dijo un romano, alguna vez lo dijo un chino, alguna vez lo dijo un griego. Lo que ha hecho el coaching, entre otras cosas, es recopilar todo eso, darle un formato y darle una sistematicidad. Lo que nos permite el coaching es ocuparnos de nosotros mismos, es ocuparnos de la persona, es ocuparnos de nuestra corporalidad y es ocuparnos de nuestra emocionalidad. Existe una paradoja, el ser humano es un ser básicamente emocional, al que le ponemos una cuota de racionalidad. Sin embargo, quienes hemos tenido la suerte de pasar por todas las instancias del aprendizaje, en ninguna de esas instancias nos han enseñado a gestionar nuestras emociones, a pesar de ser seres básicamente emocionales. El coaching nos acerca a eso. Entonces nos permite gestionar las emociones, nos permite entender nuestra corporalidad y básicamente, y por eso es el coaching ontológico, básicamente se ocupa de que lo que nos distingue de cualquier otro animal es nuestro lenguaje. Hasta donde nosotros sabemos, no hay ningún otro ser que tenga el lenguaje que tenemos nosotros, que tenga las características de nuestro lenguaje. A partir del lenguaje, el coaching nos acerca estas posibilidades y nos pone en juego de que lo que nosotros entendemos como verdad es solo lo que nosotros podemos observar y a partir de ahí se abre un mundo de posibilidades diferentes. Entonces, la pregunta... Es decir, ¿cuál era la verdad? ¿Que el avión se demoró 5 horas y eso era algo que estaba mal? ¿O la verdad era que el avión se demoró 5 horas y eso era algo que estaba bien para la persona? Depende de dónde me pare. Eso depende de la persona. No hay una verdad. ¿En términos de bien o mal? ¿O en términos de...? De bien o mal en función de lo que a la persona le conviene. O sea, termina decidiendo la persona en función de sus propios valores. Absolutamente. ¿Quién define qué está bien y qué está mal? No sé, ¿quién define quién está Nadie. bien? Okay. La persona, si a ella le hace bien o si a ella le hace mal, o si para ella está bien o si para ella está mal, excepto las religiones, que es otra cuestión, cualquiera de las religiones, excepto las religiones, nadie define quién está bien y qué está bien y qué está mal. Inclusive la ley, lo que la ley dice es: si sucede tal cosa, si vos haces tal cosa, te va a pasar tal cosa. Si vos matás a alguien, te vamos a dar tantos años de cárcel. No dice si está bien o mal matar a alguien. Mirá vos, claro. Eso depende de los valores morales de la persona. Y así es en todo. Escuché por ahí que conformaste una comisión de ética en la COP, ¿puede ser? No, formaba parte... yo formé parte de la COP en la delegación Patagonia Norte. Ajá. Hace algunos años, y después cuando se hizo el libro de las 7 competencias, las 7 Sí. COP, yo formé parte del equipo de investigación. Wow, qué trabajo. Lo que hicimos en ese momento, digamos, lo que yo acerqué humildemente al libro era qué sucedía entre la neurociencia y el coaching. Y qué cosas de la neurociencia se podían vincular con el coaching. Eso es lo que hicimos hace muchos años ya. ¿Y la parte ética? Yo he entendido que había estado trabajando... No, yo no estuve en el comité de ética. Ah, bien. Y bueno, entonces, ¿qué me podés comentar de esto último que trajiste, de que podés sumar de neurociencia, dijiste? Sí. Muchos conceptos que el coaching pone, que es esto de la posibilidad única que tiene el ser humano del lenguaje. La ciencia misma lo que dice es: lo que nos define de otros animales es el lenguaje, porque nosotros lo que podemos es hablar y ser conscientes de lo que estamos hablando, y ser conscientes que somos conscientes de lo que estamos hablando, y es como si fuera un zoom hacia afuera. Siempre tenemos la chance de ser conscientes, de ser conscientes, de ser conscientes, de ser conscientes. Interesante, ¿eso es como una proyección a futuro? No, porque yo en realidad puedo estar hablando del pasado, del presente, del futuro. Es tener conciencia de lo que estoy haciendo. El animal come
pero no tiene conciencia que está comiendo. El animal se comunica con otro animal, pero no tiene conciencia que se comunica. El ser humano esto lo fue adquiriendo a lo largo de toda su evolución. Cuando nosotros vemos los restos de un hombre de Neandertal, lo que vamos a ver es que su cráneo no tiene el formato que tiene el nuestro. Es mucho más achatado en la parte de adelante. ¿Por qué? Porque le faltaban los lóbulos que tenemos acá, que son los que nos dan el razonamiento. De ahí es que cuando el coaching habla de las emociones, el hombre de Neandertal no tenía razonamiento, pero tenía emociones. Era instintivo. Tenía emociones, es decir, No es lo mismo nuestro que instintivo. ADN, que todavía lo seguimos teniendo, Sí, a ver. en nuestro ADN están esas emocionalidades. Somos y fuimos seres emocionales mucho antes de ser racionales. Cuando nosotros tomamos una decisión, es básicamente una decisión emocional que luego le ponemos racionalidad en función de toda la cultura adquirida A ver, ahí a me través dejas de los años. como pendiente esto de para vincularlo con los líderes. Tenemos líderes impulsivos y líderes que saben muy bien lo que dicen, respiran hondo y te dan la respuesta correcta, certera al momento apropiado, quizás. Como cualquier otra persona, hay un sea trabajo líder o no, interior de esa persona. de cualquier persona. Yo puedo, A ver. yo no puedo decidir qué emoción es la que me va a embargar. Eso es algo que surge naturalmente. Ahora, dura milésimas de segundo. A partir de ahí, vuelve a tomar el control los lóbulos, y esos lóbulos yo puedo decidir qué voy a hacer con esa emoción. Que este es el punto. Yo me puedo enojar por algo, pero instantáneamente puedo decidir qué voy a hacer con ese enojo. Si ese enojo lo voy a usar en función de mis objetivos, o ese enojo me va a obstaculizar conseguir mis objetivos. Bien. ¿Hay un aprendizaje? Absolutamente. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo es el mecanismo? Lo que nosotros decimos siempre es que hay que sacar el piloto automático. Es lo primero que tengo que hacer. A partir de la emoción que tengo, lo primero que tengo que hacer es hacerme cargo de esa emoción y decidir qué voy a hacer con ella, no dejarme llevar por esa emoción. Y esto es un ejercicio y es una responsabilidad. Es más fácil quizá dejarme llevar por esa emoción. Estoy enojado, agarro algo, te insulto, rompo algo o te pego. Desde el momento donde te insulto, rompo algo y te pego, yo ya tuve tiempo de gestionar mi emoción. Lo que pasa es que, una, lo tengo que saber, dos, me tengo que entrenar para poder hacer esto. Pero ahí operamos desde la emoción negativa, por decirlo de alguna manera, cuando estamos enojados. No sé si las emociones son negativas o positivas. Esa es la pregunta, ¿no? Depende de qué hago. Lo que pasa es que hay mucho... se habla mucho de que tal emoción es positiva o tal emoción es negativa. Sí, es cierto, estar alegre está bueno, pero también podemos estar absurdamente alegres y esa alegría no es una emoción positiva. No es genuina, digamos. No, aunque sea genuina, yo me puedo alegrar por cosas que no sé si está bueno, que me alegre desde el punto de vista de si es positivo o no para mí. Digo, reconozco que hay emociones que nos hacen sentir mejor, pero no sé si llamaría emociones positivas o emociones negativas. Lo que sí nosotros podemos hacer, insisto con esto que para mí es importante, es decidir qué vamos a hacer con esa emoción, una vez que vino a nosotros esa emoción. Y eso se aprende muy poco. De acá me estás hablando, desde el coaching hablamos siempre, como bien nombraste hace unos instantes, de los 3 dominios. Lenguaje, emocionalidad y corporalidad. Correcto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo el ser
volvamos al ser en sí. Vamos a vincularlo con todo lo que el ser puede aprender para mejorar, para ser quien uno quiere ser. En ese sentido, hablar de un diseño de futuro, que se habla mucho en el coaching. Sí. Entonces, eso, en cómo lo vivencian, por ejemplo, los alumnos en tu escuela. Cuando nos referimos al ser, insisto con esto, nos referimos a quienes estamos siendo. Okay. El ser no es inmutable. Esto es básico del coaching. El ser no es inmutable. Yo puedo decidir quién quiero ser y puedo cambiar las veces que quiera cambiar. Por eso se habla de las diferentes formas de ser. Exacto. Por eso es que, como dice, o como decía, mejor dicho, Humberto Maturana, es en lugar de ser, estar siendo. Porque si yo me defino como que soy, y el lenguaje no es inocente, es muy difícil, el cambio se pone muy difícil, porque ¿cómo es? Como que tengo que dejar de ser para poder ser otro. En cambio, cuando me defino como que estoy siendo de determinada manera, el cambio se genera más fácil, porque puedo ser de las maneras en que yo quiera. Ahí está, me estás como dando pie para hacerte esta pregunta, ¿no? Yo vinculándolo al tema del liderazgo, y sobre todo a que dentro del liderazgo y en el enfoque que nosotros tenemos, que es comunicación, marketing y coaching, para aplicar esos 3 dominios o ramas de conocimiento, ¿cómo tiene que, por ejemplo, un emprendedor que suple, digamos, esos 3? Sí, yo haría esta división primero, ¿no? A ver. El coaching se ocupa de potenciar a la persona, donde la comunicación es fundamental porque justamente es ontológico. El marketing son herramientas comerciales que no tienen que ver con el coaching. Ahí yo quería hacerte esa pregunta, que es como está relacionado un poco con la ética que puede tener la persona para manejarse con el marketing, porque si son herramientas, las herramientas se pueden usar para bien o mal, ¿no? Sí, digo, en cualquier decisión o acción que la persona tome siempre juega la ética. Yo no digo bajo ninguna circunstancia que la ética esté encontrada o esté enfrentada con el marketing. Lo que digo es que el marketing no tiene que ver con el coaching. Bien. O sea, cuando nosotros estudiamos coaching y cuando en nuestra vida ejercemos las distinciones del coaching, no aparece en absoluto el marketing. Y si me tengo que, por ejemplo, para ponerte en situación y a ver cómo se resuelve esto. El típico coach nuevito que salimos a la vida a mostrarnos. Entonces entran en juego varias cosas ahí, ¿no? Mi propia identidad, quién soy, cómo me voy a mostrar, si lo puedo hacer y voy a utilizar herramientas de marketing. ¿Cómo lo puedo mostrar a eso? En eso todavía hay un proceso, ¿no? Insisto, lo que yo puedo hacer en mi vida es ser oferta. Muy bien, sí, claro. Que es una de las declaraciones que se ven en coaching. Dentro de las declaraciones, vamos están a ver los juicios, los pedidos, las ofertas y las promesas. Yo puedo ser oferta si eso es mostrarme. Ahora, yo puedo ser oferta para un montón de cosas. Si yo quiero llevar una actividad comercial, eso no tiene que ver con el coaching. Lo comercial, el marketing, cómo hacer que las personas me conozcan, etcétera, etcétera, no tiene que ver con el coaching. Totalmente de acuerdo. Ok. Sí, desde mi punto, porque justamente los 3 ejes del programa son comunicación, coaching y marketing, porque yo en mi persona estoy formada como tal. Ok. Entonces, la pregunta iba orientada justamente a esto de la ética, ¿no? Lo uso como herramienta, y ahí me diste la respuesta. El marketing como herramienta desde el coaching, ¿puede ser? La verdad que no lo veo, porque el marketing es una herramienta con o sin coaching. Digo, la mayoría de las personas del mundo no son coaches y se usa el marketing. Bien, ¿cómo lo ves con esta oferta de tantos coaches que hay con título, sin título, en tu opinión personal?
Y acá agárrate, digamos, de esto de la formación que están ofreciendo, ¿no? Por eso te lo pregunto. Sí, a ver, nosotros empezamos con la formación del coaching hace 18 años, cuando todavía había una incipiente Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, y donde todavía la carrera duraba 1 año solamente. Tanto mi socia esposa como yo nos formamos en Buenos Aires con la escuela de PNL y coaching de Lidia Muradep. A partir de esos años comienza a funcionar la COP como una institución con mucha más fuerza y comienza a reglamentar la formación de coaching de diferentes maneras y, a mi criterio, muy acertadamente. Con el tiempo aparecen los 2 años de carrera. Lo que la COP hace es garantizar que tu programa tiene los estándares que la COP requiere para que vos puedas dar esa carrera. Y por otro lado, garantiza que esa escuela tiene por lo menos a un Master Coach como director. No puede haber escuela con el aval de la asociación que no tenga a un Master Coach como director. Para poder ser Master Coach, por empezar necesitas, me parece que 10 años de antigüedad en la matrícula, sí, y correcto. Por otro lado, bueno, haber escrito cosas, haber dado conferencias, haber hecho determinada cantidad de horas de conversaciones de coaching, etc. Si yo estudio coaching por internet en 4 meses y me lo da alguien que no hizo las cosas que hay que hacer para ser un Master Coach, yo personalmente considero que la calidad de una formación y de otra son totalmente diferentes. Porque se habla, ¿no?, de programas avalados y programas no avalados. Exacto. Los avalados son los que avala la Asociación Argentina, que requiere que las escuelas tengan estos requisitos. Bien. En IDEAR, tanto mi esposa como yo, hace muchos años que somos Master Coach, y es una de las pocas escuelas donde los Master Coach mismos son los que dan las clases. Si bien nosotros tenemos un equipo de gente, porque nos interesa que el equipo también tenga una formación de base interdisciplinaria, tanto mi mujer como yo somos contadores públicos como estudio de base, pero en nuestro equipo tenemos ingenieros, tenemos gente del área comercial, etc. Ahora, lo que nos gusta es dar clase. Y con lo cual, fundamentalmente somos nosotros dos quienes damos las clases, ocasionalmente también algunos del equipo, pero nos parece que es importante en cuanto a la experiencia. Es decir, hoy en día, aparte, con la inteligencia emocional y con el acceso a la comunicación, rápidamente tenemos mucha información. Rápidamente. Nos metemos en inteligencia emocional y tenemos un montón de información. Eso no es lo mismo que haber vivido todos los años como coaches que hemos vivido quienes hace muchos años que somos coaches, haber tenido la experiencia de estar con un curso desde hace tantos años y haber tenido la experiencia de funcionar en organizaciones durante tantos años como coaches. Eso no lo da la inteligencia artificial, eso lo da la experiencia de vida. La experiencia de vida. Entonces bien. Me parece que una formación con otra no son equiparables. Bueno, vamos a ir a una pausa y después vamos a seguir hablando acá con el señor. Bueno, ¿cómo no? Bueno, estamos de vuelta para seguir conversando con Alberto. Hace un ratito hablábamos de que era una declaración, ¿no? Para generar futuro y, por ejemplo, para generar futuro en un equipo. ¿Cómo se maneja una declaración de equipo para entrar en tema? Bueno, una institución. Las declaraciones tienen algo fundamental que no tienen las afirmaciones. Digamos, para quienes no están en tema, la diferencia entre una afirmación y una declaración es que la afirmación lo que hace es describir lo que ya existe.
Si yo puedo decir, esto es negro, esto es cuadrado, esto es redondo, y eso ya existía antes de que yo lo describiera. En cambio, cuando hago una declaración, el mundo cambia a partir de mi declaración. Cuando yo digo, mañana voy a hacer determinada cosa, ya el mundo cambia, porque eso no existía en el mundo hasta que yo lo dije. Esa es una diferencia importante entre una afirmación y una declaración. Con lo cual, lo que las declaraciones tienen es poder. Las declaraciones tienen poder de cambio. Esto es lo fantástico. Si el mundo fuera solo de afirmaciones, solo tendríamos la posibilidad de reconocer lo que ya existe, que es muy importante. Esa es la importancia que tienen las afirmaciones, de reconocer el mundo. Pero siempre sería igual. En cambio, con las declaraciones es donde tengo posibilidad de cambiarlo. Si yo quiero ser un líder y necesito y quiero cambiar cosas, tengo que hacer declaraciones. En esas declaraciones, lo importante, a mi criterio, es que tengo que ser inspirador. Es decir, que con la declaración que yo haga pueda mostrarle a quien quiera, a mi equipo, hacia dónde vamos, cuál es eso que queremos conseguir y que ellos lo puedan compartir. Pero no lo voy a hacer describiendo cómo estamos. Si yo digo, estamos mal, no tenemos compromiso, yo puedo ser un líder, juntar a mi equipo y decirle, no tenemos compromiso. ¿Eso cambia algo? No. Ahora, si yo junto a mi equipo y le digo, ¿qué podemos hacer para comprometernos más? ¿Qué vamos a hacer para comprometernos más? Eso cambia todo. Porque ya estoy poniendo en juego cosas que podemos hacer para cambiar esto. Nombraste ahí, no es la palabra que usaste, pero a mí me viene a decirte empoderarse. ¿Tiene que ver con estas descripciones que estás dando? No, básicamente tiene que ver con la posibilidad de comunicar y declarar lo que queremos hacer y vamos a hacer. Lo que la declaración conlleva es compromiso. Ahí está. Entonces, si yo no tengo compromiso, no voy a ser quien quiero ser. Si yo no tengo compromiso en hacer las cosas que tengo que hacer para ser quien quiero ser. Ahora, tengo que Es decir, hacerlas. en general, las personas queremos ser fantásticos, exitosos. Lo que pasa es que no todos queremos hacer lo que hay que hacer para ser fantástico y exitoso. Ahí es donde aparece el compromiso. Okay. Las cosas no suceden porque yo las declare solamente. Suceden cuando hago lo que tengo que hacer para cumplir con el compromiso de la declaración. Ahí es donde las cosas suceden. A mí me parece, y esto es una opinión absolutamente personal, que lo que nos sucede es que muchas veces nos quedamos con la declaración y no con el compromiso que tenemos que tener para hacer las cosas que hay que hacer para cumplir con esa declaración. ¿Cómo se hace? ¿Cómo una persona que está en esa situación? Volvemos a lo que decíamos antes. ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿La que dice que va a hacer cosas y no hace? ¿O quiero ser la persona que dice que va a hacer algo y lo hace? Una vez que decidí quién quiero ser, entonces voy a empezar a actuar coherentemente con eso que decidí. Bueno, ahí el rol del coach, ¿no? Que acompaña a una persona, por ejemplo, con las conversaciones individuales. Sí. En esta búsqueda, nosotros usamos la palabra brecha, ¿cierto? Para el trabajo personal que tiene que hacer una persona para alcanzar su objetivo o su meta. Sí. Entonces, sí o sí, el ingrediente que tiene que estar presente ahí, entonces, es el compromiso. Absolutamente. Es decir, cuando yo quiero modificar algo, me tengo que comprometer a hacer lo que haga falta, lo que quiera hacer, para poder modificar eso. Si yo no hago lo que tengo que hacer para modificarlo, nunca voy a cambiarlo. Escuchamos mucho nosotros esto, sí, determinada cosa no ando bien con eso, pero lo estoy trabajando. ¿Qué significa lo estoy trabajando? ¿Estoy haciendo lo que tengo que hacer o solamente lo tengo en mente? Eso no es estar trabajándolo. ¿Tiene algo que ver con el término de la coherencia? La coherencia entre lo que digo y lo que hago. Exacto. Sí, absolutamente. A ver,
hay algunas cosas en las que yo no soy coherente. Digo que voy a empezar la dieta y nunca termino empezándola. Me reconozco que no estoy siendo coherente con eso, pero no es que no adelgazo porque tengo mala suerte, porque no sé qué, porque no sé cuánto. No adelgazo porque no hago las cosas que tengo que hacer para bajar de peso. Es simple. Quizás no todos tienen ese compromiso con ese área de su vida, ¿no? Por ejemplo, en la salud, no tengan compromiso. ¿Es posible? Si la persona se siente bien no teniendo ese compromiso y ella no le importa tener ese compromiso y no le importa ser una persona que dice algo y no lo hace, es un tema de ella. Es decir, nunca desde el coaching vamos a estar diciendo cómo tenés que ser. Vos sé la persona que quieras ser. El tema es que te haga bien, que te sientas bien. Entiendo. Bueno, qué agradable estar conversando con vos. Igualmente. Todos los temas, me encanta. Bueno, gracias. Vamos a volver a... Me estabas comentando hace un ratito antes de empezar con el podcast que van a hacer un ciclo de charlas en IDEAR. En realidad sí, estamos haciendo algunas charlas que tienen que ver con dar algunos conceptos de coaching y al mismo tiempo invitar para la formación del año 2026. Ya dimos una hace muy poco en ACIPAM, ahora vamos a dar otra en conjunto con la confitería Nido de Cipolletti. La hacemos ahí en la misma confitería. Acá me dice el 12 de noviembre. Exacto. Este miércoles no, el otro miércoles. A las 18 horas. Así es, en la confitería Nido. De la idea a la acción. De la idea a la acción. Ahí damos algunos conceptos de coaching que tienen que ver con eso y les mostramos un poco cómo va a ser la formación del 2026. No hace falta pagar nada, es absolutamente libre y gratuito. Bien, ¿y con quién lo vas a dar vos, dijiste? En realidad lo damos con el equipo, lo damos con mi esposa y mi socia también, que es Lía Mazares Vilma, también es Master Coach desde hace muchos años. Ella formó parte de los equipos de la COP durante 4 o 5 años, hasta hace un año, así que estuvo siempre muy comprometida, no solo con la escuela, sino con la asociación. Y en esta también van a participar alumnos que están terminando su año inicial, son los que van a hacer segundo año en el 2026 y nos van a acompañar también en este taller. ¿Ellos dan parte de las charlas, los chicos? Ellos también van a participar en alguna actividad, etc. Bueno, vamos a una pregunta más. ¿Qué ocurre con nuestra escucha cuando hay conflicto? Y te sumo una más. ¿Cómo la simplificación y el rigor del coaching nos permiten mejorar radicalmente la comprensión de las relaciones humanas? Bueno, tendríamos que definir conflicto. A ver, ¿qué es un conflicto? El conflicto por sí solo no existe. Es decir, no existe conflicto ajeno al observador. Es decir, si yo, acá existe un celular, ¿correcto? Y el celular existe ajeno al observador que yo soy. El conflicto no existe ajeno al observador. El observador es quien genera el conflicto. Lo que puede existir es que uno piense una cosa y otro piense otra. Lo que puede existir es que uno quiera una cosa y el otro quiera otra y esa cosa sea la misma para los dos. Eso no necesariamente tiene que ser un conflicto. Los observadores definen que eso es un conflicto. Y esto me parece fundamental, porque a veces es como que no tenemos alternativa y nos vemos metidos en un conflicto. No, nosotros somos los que decidimos si a esa situación la vamos a ver como un conflicto o no. Ok, entonces hay resolución. Hay resolución en tanto y en cuanto las personas quieran que eso no sea un conflicto. El tema está en que si lo que yo quiero es ganar, independientemente de lo que le pase al otro, y lo que yo quiero es convencer y tener razón, y esto es muy difícil,
porque el otro generalmente no quiere ser convencido y también quiere tener razón. Entonces, cuando yo me siento a conversar con alguien, ¿en realidad me siento a conversar o me siento a convencer? Porque cuando me siento a convencer, no es un objetivo posible de pronto. Y no depende de mí, también depende del otro esto. Entonces, el conflicto surge cuando los observadores no son capaces de resolver una situación. Pero lo generan los observadores, no la situación. Para eso están los acuerdos, ¿o no? Por supuesto, pero digo, no es que necesariamente tenemos que estar metidos en un conflicto. Ok. ¿Y cómo la simplificación era esta y el rigor del coaching nos permiten mejorar radicalmente la comprensión de las relaciones humanas? No sé a lo que te referís con simplificación. El coaching no simplifica. ¿Y qué hace? Se ocupa de la persona y de potenciar a la persona mediante las distinciones del coaching, pero no simplifica. Potencia. Exacto. Es decir, en tanto y en cuanto yo sea capaz de reflexionar, de encontrar la persona que quiero ser, de encontrar las cosas que tengo que hacer para llegar a cumplir con los objetivos que esa persona que yo decidí que quiero ser quiere tener, yo me estoy potenciando. Esto no significa una simplificación, al contrario. Es un arduo trabajo quizá el que tengo que hacer, pero no simplifica el coaching. En ese arduo trabajo está, ¿no? El quién quiero ser, por ejemplo. Es el punto 1, quién quiero ser. Ok. No es una simple oración. No. Es mucho más profundo. ¿Quién quiero ser? ¿Qué tipo de persona quiero ser en la vida? Entonces, bueno, para ir cerrando, si tuvieras que dejar una sola herramienta para este bricolage, este programa, y pensando y centrándonos en los líderes y en todo lo que estuvimos hablando, y nuestros oyentes, que diseñen para esta semana, que puedan diseñar algo de mayor impacto, ¿qué les dejaría o cuál sería? Tendríamos que definir lo que es impacto. Yo diría, o si en este caso, si me permitís, considerar impacto hacia la persona. Es el aprendizaje. A ver, nosotros podemos aprender o nos podemos informar de un montón de cosas. ¿Qué es lo que va a marcar si me informé o aprendí? ¿Cuándo aprendo? Cuando modifico mi comportamiento y obtengo resultados que antes no obtenía por esa modificación de comportamiento. Ahí es donde hay verdaderamente un aprendizaje. Es decir, si yo a la mañana veo el celular y veo que va a llover y me pongo la misma ropa como si no lloviera, simplemente me informé, pero no aprendí absolutamente nada. Si yo a partir de la información modifico mi comportamiento, me pongo ropa para lluvia y cumplo con mi objetivo, que es el no mojarme, entonces aprendí algo. ¿Hay alguna relación con lo que llamamos la ampliación de la conciencia? ¿Con el aprender? ¿Alguna relación que veas? En la medida en que yo aprendo, tengo muchas más posibilidades. En definitiva, la vida es un camino de aprendizaje. Estamos aprendiendo continuamente y de esto se trata. Cuando yo no aprendo, estoy siempre en el mismo lugar. Entonces, ¿se puede desaprender entonces? Es lo más difícil, porque cuando yo estoy aprendiendo algo, hay veces que necesito desaprender. ¿Cómo es el aprendizaje ontológico? Hay un aprendizaje que tiene que ver con las acciones. Yo puedo modificar acciones y aprender, y puedo modificar acciones y no aprender porque no consigo obtener los resultados que yo quiero. ¿Por qué? Porque sigo teniendo la misma interpretación de las cosas. Hasta que yo no cambie la interpretación, no voy a encontrar acciones que me sirvan.
Entonces necesito ir al segundo nivel, que es modificar la interpretación para que aparezcan acciones nuevas que antes no me aparecían porque la situación la estaba mirando desde un solo lugar. A ver, ¿Me explico? Sí, y de hecho, cuando vos nombrabas al principio de la a ver, me sale decir esta palabra, neuroplasticidad, ¿no? Bueno, justamente, cuando la modificación de la interpretación sola no me alcanza, tengo que ir a modificar mis modelos mentales. Ahí está, claro. Entonces, a partir de la modificación de mis modelos mentales van a aparecer interpretaciones nuevas que me van a permitir acciones nuevas. La neuroplasticidad es otra historia, es otra posibilidad que se ha descubierto hace pocos años, no sé, debe ser 15 años, 20 años, no recuerdo cuánto, que es esta posibilidad de que siguen apareciendo neuronas nuevas durante toda nuestra vida, aun cuando tenemos 70, 80 años aparecen, y que es posible que nosotros modifiquemos nuestra manera de ver el mundo. Y esto inclusive es posible que empiece a cambiar genéticamente en las generaciones futuras. Dicho muy resumida y groseramente. Pero lo que a mí me parece que es importante es que entendamos esto del aprendizaje. Si yo no aprendo, estoy siempre en el mismo lugar. Y tampoco el aprendizaje tiene que ver con cantidad. Una cosa es lo cuantitativo y otra cosa es lo cualitativo. Yo puedo aprender un montón de siempre lo mismo. Eso es cantidad. Lo otro es evolución, porque tiene que ver con la calidad. Cuando yo evoluciono es cuando voy aprendiendo cualitativamente, y esta es la diferencia. Y esto se consigue sacando el piloto automático que tenemos en la vida, que vamos haciendo las cosas como si fuera siempre la misma rutina, y empezar a aprender desde lugares diferentes. A ver, esto que estoy haciendo, que lo hago todos los días, ¿me sirve? ¿Es lo que yo quiero hacer en mi vida? ¿Y entonces qué cosas tengo que hacer diferentes, no más, diferentes, para ser una persona distinta? Ahí estoy con lo cualitativo. Ahí evoluciono. Bueno, qué bueno. Bueno, es una alegría enorme tenerte acá conmigo. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando el bricolage del coaching y la comunicación. Y este fue el primer episodio de ClickBee Insight. Nos llevamos la tarea clara de que ser coherente, diseñar el futuro lo podemos hacer trabajando en nuestras brechas personales para nuestro ser, desde nuestro ser. Y bueno, si esto te resonó, te invitamos a suscribirte por el canal de YouTube, que va a salir este viernes 7. Un gran saludo. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias a usted. No, a ustedes, un gusto.